Hola a todos, yo soy Javier Pérez de Rojas y en este vídeo vamos a corregir las preguntas de Medicina Preventiva y Salud Pública del examen MIR realizado este año en enero de 2025. ¿Qué he considerado preguntas de Medicina Preventiva y Salud Pública? Pues he considerado las preguntas de Estadística, que este año, como veis, no ha habido ninguna. He considerado las preguntas de Epidemiología o Metodología de la Investigación, pero bueno, sí, Epidemiología, que este año ha habido 4 preguntas, siendo una de ellas del bloque de preguntas de reserva. Esto supone que este año ha habido 3 preguntas menos de epidemiología que en el MIR del año anterior, en el cual hubo 7 preguntas de epidemiología. Luego, de lo que es propiamente la medicina preventiva hospitalaria o lo que es la epidemiología de la atención primaria, este año ha habido 2 preguntas, lo cual es un aspecto positivo, puesto que el año pasado no hubo ninguna. Lo que es la economía de la salud, este año ha habido una pregunta que puede parecer muy poco, pero la economía de la salud llevaba varios años sin aparecer en el examen. Y luego lo que son otras preguntas quiero decir, de otras especialidades, pero relacionadas con la medicina preventiva y la salud pública, este año ha habido 10 preguntas. ¿Qué es una pregunta que considero que está relacionada con la medicina preventiva o con la salud pública? Pues bien, a ver, no hay unos criterios fijos, pero si digamos una pregunta de enfermedades infecciosas que se centra única y exclusivamente en el diagnóstico clínico o en el tratamiento de una enfermedad, esa pregunta probablemente no la considere y no la vamos a corregir. Pero si hay una pregunta, digamos también de enfermedades infecciosas, que para contestarla hace falta saber conceptos clave de medidas públicas, o sea, medidas de salud pública, como por ejemplo la vigilancia de la enfermedad o su declaración, el aislamiento del caso o las medidas de precaución que hay que tener en cuenta, y no solamente el tratamiento del caso, sino también la quimioprofilaxis que hubiera que tener con sus contactos estrechos o las pautas de vacunación. Todo eso me hará tener en cuenta la pregunta y que la corrijamos en este vídeo. Así que, sin más dilación, vamos allí. Perfecto, la primera pregunta es del bloque de imágenes. Es una pregunta que probablemente haya puesto algún internista. Y nos ponen un paciente de 36 años que realiza prácticas sexuales de riesgo y nos dicen que lleva 4 días con unas lesiones cutáneas no pruriginosas. Nos muestran una imagen que ahora veremos a continuación y nos dicen que no ha tomado medicación ni es alérgico a ningún medicamento, así que no es una reacción adversa farmacológica, que se ha hecho una prueba de VIH. La prueba de VIH es negativa, pero se ha hecho unas pruebas, unas serologías de sífilis y esto sí ha resultado positivo. Ha resultado positivo tanto las pruebas treponémicas como las pruebas no treponémicas. Recordemos que las pruebas treponémicas nos dicen si el paciente ha estado expuesto en algún momento al treponema pallidum. Entonces, si una persona en algún momento de su vida desarrolla sífilis, las pruebas treponémicas serán positivas indefinidamente, serán positivas durante toda su vida, aunque el paciente se trate y se cure y no vuelva a tener la enfermedad nunca más. En cambio, las pruebas no treponémicas, como son el RPR o el VDRL, estas serán positivas solamente mientras la enfermedad esté activa. Entonces, si un paciente se trata, se cura, la enfermedad mejora, lo normal será que las pruebas no treponémicas, lo normal será que los títulos de RPR se negativicen o como mínimo disminuyan. Aquí tenemos unos títulos de RPR de 1 entre 32. Lo normal es, si este paciente se trata y mejora, será que mejore no solamente de su sintomatología, no solamente de sus lesiones cutáneas en manos y pies, como veremos a continuación, sino que los títulos de RPR, ya digo, vayan disminuyendo o pasen a muy bajitos, a lo mejor de 1 entre 4 o de 1 entre 2, o directamente negativicen. Pues bien, nos enseñan la foto efectivamente no hacía falta ni verla, pero bueno, como podéis observar, se ven lesiones maculopapulares no pruriginosas, como nos decía el enunciado, que afectan a palmas y plantas, y esto, como muy bien sabéis, es muy típico de la sífilis secundaria. Pues bien, nos dan 4 opciones y nos piden que marquemos la correcta. La opción número 1 dice que hay que analizar el líquido cefalorraquídeo. Bien, esto no es necesario y no se realizará a no ser que el paciente tenga síntomas neurológicos, oftálmicos o tenga VIH positivo. Bien, luego la opción número 2 nos dice que la citromicina oral es un tratamiento alternativo eficaz. Sin embargo, a día de hoy, es y sigue siendo el tratamiento de elección la penicilina G parenteral. ¿Vale? Entonces la opción 2 también la descartamos. Y llegamos a la opción 3, que es la opción correcta, y ya lo hemos hablado. Se recomienda una valoración tanto clínica
como serológica a los 6 y 12 meses del tratamiento. Es decir, si el tratamiento funciona, mejorará el paciente no solamente de su sintomatología y de sus lesiones cutáneas, que mejorará, sino que mejorará también de los resultados serológicos, y es esperable que el título de RPR disminuya. Y la opción número 4 nos dice, si los títulos de RPR permanecen positivos después de 12 meses, está indicado administrar el tratamiento de nuevo porque estamos ante un fracaso terapéutico. No, no necesariamente. Aunque el RPR no negativice del todo, no necesariamente estamos ante un fracaso terapéutico. Si los síntomas han mejorado, si las lesiones cutáneas han desaparecido y el RPR, hombre, no ha negativizado del todo, pero bueno, normalmente lo que ocurrirá siempre es que los títulos disminuirán, pues significa que la respuesta al tratamiento ha sido satisfactorio. No hay que darle muchas más vueltas. Pues venga, bueno, aquí os dejo la lista de enfermedades de declaraciones obligatorias, solamente para enseñaros que la sífilis es una enfermedad de declaración obligatoria, lo cual significa que aquel médico que la diagnostique está legalmente obligado a declararla. Aquí tenéis tanto sífilis como sífilis congénita. Que sepáis que la sífilis que se declara es aquella sífilis que es contagiosa, y esto significa sífilis primaria, como sífilis secundaria y sífilis latente precoz. Bien, pasamos a la pregunta 35, que es una pregunta de vacunas, que claramente la ha puesto un inmunólogo, un especialista en inmunología, y nos dicen, las vacunas contra el neumococo están recomendadas en personas mayores de 65 y en personas inmunocomprometidas o en grupos de riesgo. Vale, esto ya lo sabemos. Ahora nos dicen, hay dos tipos de vacunas neumocócicas. Están por un lado las polisacáridas purificadas, o simplemente, a veces se le llama simplemente polisacáridas purificadas, que estaría la vacuna polisacárida 23 valente, y por otro lado están las polisacáridas conjugadas o las simplemente conjugadas, que están la vacuna conjugada 15 valente y la vacuna conjugada 20 valente. Bien, tenemos estos dos tipos de vacunas neumocócicas. Ahora nos hacen la siguiente pregunta con respecto a las vacunas neumocócicas conjugadas. Nos dicen que no generan memoria inmunológica. Hombre, esto como va a ser verdad, si no generan memoria inmunológica no se utilizarían. Entonces, esa es falsa. Y las dos nos dicen que activan una respuesta inmunitaria T dependiente, es decir, timo dependiente. Bien, yo no soy experto en inmunología, pero entiendo que si estas vacunas se utilizan y además las vacunas conjugadas ofrecen una mejor respuesta que las vacunas polisacáridas, me imagino que será porque algo del sistema inmune deben activar. Entonces, lo lógico sería marcar la 2, porque de hecho la 3 dicen que no activan el proceso de hipermutación somática, que entiendo que sí, y la 4 dice que no inducen el cambio de isotipo, que entiendo que también, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué debe de saber un preventivista sobre la vacunación neumocócica? Bueno, que sepáis que está incluido en el calendario vacunal infantil y por tanto se vacuna de forma sistemática a todos los niños a la edad de los 2, 4 y 11 meses, y en los niños se utiliza la vacuna neumocócica conjugada 15 valente. Y también está incluida en el calendario vacunal del adulto y se vacuna de forma sistemática a todos los mayores de 65 años con una dosis única de la 20 valente. Ahora ya es una dosis única de la 20 valente. Antes había que dar primero una dosis de la vacuna neumocócica conjugada 13 valente y luego se daba una vacuna neumocócica polisacárida 23 valente y luego se iban dando recuerdos cada 5 años de la 23 valente. Ya no, ahora es una sola dosis de la 20 valente y se da, como digo, a los mayores de 65 años y a las personas en grupos de riesgo. Las personas en grupos de riesgo son aquellas personas que están inmunodeprimidas, que tienen VIH, que son asplénicas, que tienen enfermedad renal crónica, etcétera, etcétera. Todas estas, aquí tenéis la enfermedad neumocócica, está incluido en todos ellos. ¿Vale? Bien, ahora pasamos a la pregunta 39, que es una pregunta que estaba dentro de un bloque de preguntas que creo que las ha escrito un especialista en alergología. Sin embargo, cualquier preventivista que haya estudiado un brote de toxinfección alimentaria o que haya estado presente en una inspección a un establecimiento alimentario debe tener conocimiento suficiente para aceptar esta pregunta. Es simplemente, no voy a leer el caso entero, pero es un hombre que nos cuenta que ha tenido una reacción con un cuadro de urticaria tal a anisakis después de haber consumido un pescado que puede estar contaminado por anisakis, en este caso boquerones en vinagre, ¿vale? Y nos preguntan qué puede hacer ese hombre para no volver a tener reacciones de este tipo, para no volver a tener una anisakiasis. Vale, pues
La opción 1 nos dice que puede hacer lo que le da la gana mientras que espere 6 meses, lo cual, pues no puede hacer lo que le dé la gana. Si le ha ocurrido una vez, le puede volver a ocurrir. La opción 2 dice que no pueda comer ningún tipo de pescado, ninguno. Obviamente no, o sea, de hecho hay pescados que no se contaminan por anisakis. O sea que hay pescados que necesitan una preparación previa y otros que no la necesitan, pero en cualquier caso, por eso no consumir ningún tipo de pescado es demasiado categórico. Entonces, esta es falsa. Y la 3 dice que puede comer pescado mientras lo cocine a 45 grados. Bueno, esto podría ser cierto, pero suena muy laxo y es porque es muy laxo. La opción correcta es la 4. Puede comer pescado previamente congelado a menos de 20 grados durante 72 horas en el domicilio o pescado congelado industrial, ¿vale? Para quien quiera saber más, aquí os dejo un documento elaborado por la AESAN, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, ¿vale? El documento se llama Comer pescado seguro y saludable, la anisakiasis es fácil de evitar, ¿vale? Y aquí podéis ver que dices palabra por palabra lo que acabamos de leer, ¿vale? Perfecto. Pasamos al siguiente. Bueno, llegamos a la pregunta 40. La pregunta 40 es una pregunta de epidemiología, que para aceptarla hay que tener solamente unos conocimientos muy básicos de la epidemiología y que aún así es una pregunta que no me gusta nada. Nada. Porque la ley y en realidad no te enteras muy bien de qué te están pidiendo. Te dicen, la medida adecuada para estimar el riesgo individual de enfermar es... Bueno, sabemos que si nos están hablando de riesgos, nos están hablando de incidencias. Entonces, desde luego no va a ser una prevalencia, va a ser o la 1 o la 2, o la incidencia acumulada o la incidencia. Pero claro, ¿cuál? Pues la incidencia acumulada en general se calcula dentro de cohortes cerradas y es más fácil de interpretar, más fácil de calcular. La densidad de incidencia en general nos da tasas, nos da velocidades de desarrollar la enfermedad. Es más bien la 1, pero... a lo mejor yo estoy un poco zumbado, pero yo creo que la 2 también te da para estimar el riesgo de enfermar. O sea, creo que es una pregunta tan académica, tan teórica, que no aporta nada. Creo que incluso que alguien que sepa de epidemiología puede fallarla, por muy básica que sea. Pero en fin, bueno, para el MIR, que os quedéis con el siguiente concepto. Que la incidencia acumulada refleja el riesgo de desarrollar una enfermedad en un periodo y la tasa de incidencia refleja la velocidad de aparición de un determinado evento en la población. Bueno, quien quiera saber más, aquí tenéis una tabla comparándolas. No voy a parar mucho más aquí. Siguiente. Bien, llegamos a la pregunta 41. En la pregunta 41 han hecho una mención especial al Predimed, pero lo han escrito mal. El Predimed termina en D de Dinamarca, no en T de Teruel. Pero bueno, en fin, ¿qué fue el Predimed? El Predimed ha sido el ensayo no farmacológico en prevención de enfermedad cardiovascular más grande y más importante que se ha hecho en toda Europa, ¿vale? Y se ha hecho en España, o sea, esto es marca España, una cosa para estar contentos y orgullosos, y por tanto me alegra de que vengan el Miracle, que aquí no había que saber qué es el Predimed ni nada, aunque bueno, estar un poco familiarizado podría haber ayudado a leer la pregunta con más rapidez. Simplemente nos piden calcular un número necesario de tratar. Pues bien, ¿cómo se calcula el número necesario para tratar? A los que les gusta aprenderse y memorizar formulitas sabrán que el número necesario de tratar es la inversa de la RAE. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, para resolver la pregunta de epidemiología no hay que estudiar formulitas, simplemente saber lo que te están preguntando y aplicar aritmética básica. Entonces vamos a ver. Bueno, quien lo haya hecho vamos a ver por qué la 166. Vamos a ver. ¿Está fallando esto? No, vale. Vamos a ver. Efectivamente, para calcular el número necesario de tratar, primero hay que calcular la RAE. Bueno, ¿qué es la RAE? La RAE quiere decir cuál es el riesgo de enfermedad cardiovascular por seguir la dieta control. Es decir, quien sigue una dieta control, que es una dieta baja en grasas, tiene más incidencia de enfermedad cardiovascular que la gente que sigue la dieta mediterránea. La gente que sigue la dieta mediterránea, que es el grupo intervención, tenemos el grupo control, que es bajo en grasas, y el grupo intervención, que es dieta mediterránea. La gente que sigue la dieta mediterránea tiene menor incidencia de enfermedad cardiovascular. Vale, en concreto, la diferencia es de 0,6%. Es decir, la incidencia de enfermedad cardiovascular en el grupo control, es decir, en el grupo bajo en grasas, es 0,6% más alta que en el grupo intervención, que en el grupo de dieta mediterránea. Eso quiere decir, que es 0,6%, lo que es 0,6 personas de cada 100, y 0,6 personas de cada 100 es como decir 6 de cada 1000 personas que siguen la dieta control desarrollan enfermedad cardiovascular a causa de estar con la dieta control.
Porque si no estuvieran con la dieta control, tendrían la misma incidencia que los de la dieta, que los del grupo intervención. Entonces, quiero decir, ¿me seguís? Quiero decir, de cada 100 personas, 4,4 del grupo, 4,4 de cada 100. O sea, esto sería como decir 44 de cada 1000. ¿Vale? 44 personas de cada 1000 personas en el grupo control desarrollan una enfermedad cardiovascular. Bien, pues de esas 44 hay 6 que la han desarrollado por comer mal, por no comer dieta mediterránea. Vale, pues 6 de cada 1000 personas que siguen la dieta baja en grasas desarrollarán una enfermedad cardiovascular a causa de no estar comiendo bien, de no estar comiendo la dieta mediterránea. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el número necesario para tratar? Es decir, ¿cuánta gente tiene que comer? ¿Cuánta de la gente que come bajo en grasas tiene que pasarse a la dieta mediterránea para que nos evitemos un caso de enfermedad cardiovascular? Pues bueno, pues si nos podríamos evitar 6 casos de cada 1000, pero yo no quiero 6 casos, quiero evitarme un caso. Pues para llegar a 1, divido 6 entre 6. Y ahora, el denominador 1000, pues 1000 lo tendré que dividir por lo mismo entre 6. Entonces hago 1000 entre 6 y 1000 entre 6. Si pensáis, a ver, 1000 entre 3 sería 333. ¿No? Sí, ¿no? Sí, 1000 entre 3 sería 333. Pues si ya he dividido entre 3, ahora tengo que dividir entre 2. 333 entre 2 es como si hago 300 entre 2, que es como si hago 150. Entonces va a ser como 150 aproximadamente. Es decir, 1 de cada 150 personas que siguen la dieta control desarrolla enfermedad cardiovascular por haber seguido la dieta control. Entonces la opción correcta era la 4, era 1 de 167. En fin, pasamos a la siguiente pregunta. Es una pregunta de economía de la salud. Bien, nos dicen que un estudio de evaluación económica, ¿vale? Les han salido los resultados expresados en años ajustados a calidad o años de vida ajustados por discapacidad. ¿Esto qué tipo de estudio es? Es un estudio de coste-utilidad. Esto se ha preguntado muchas veces, una pregunta muy repetida. ¿Qué hay que saber? Que si los resultados se miden en unidades monetarias, es un estudio de coste-beneficio. Si se mide en unidades naturales, es un estudio de coste-efectividad. Y si se mide en QALY, que QALY es las siglas en inglés, en español se dice ABAC, años de vida ajustados por calidad, es un estudio de coste-utilidad, ¿vale? Es decir, que sepáis siempre, en cualquier estudio de economía sanitaria, se va a valorar qué repercusión tienen unos costes determinados en unos beneficios en salud. Por ejemplo, supongamos que estamos en un hospital y vamos a introducir un programa de infección quirúrgica cero, entonces vamos a pagar por un nuevo antibiótico para la profilaxis quirúrgica, pero este nuevo antibiótico es más caro. Entonces, sabemos en términos monetarios, es decir, en euros, en dólares, en libras, sabemos cuánto nos va a costar de más este nuevo antibiótico, ¿vale? O sea, siempre los costes, o sea, la intervención es siempre muy fácil medirla en dinero. Ahora, los beneficios no siempre es fácil medirlos en dinero, porque a lo mejor tú introduces este nuevo programa de profilaxis antibiótica en tu hospital y lo que te ahorras son... Dices, bueno, pues este año hemos tenido 20 infecciones quirúrgicas menos que el año anterior. Ahora, 20 infecciones quirúrgicas menos que el año anterior, ¿eso cuánto dinero es? Porque sí, en economía todo se puede medir en dinero. O sea, incluso en la vida humana se le puede poner un precio. Pero es difícil poner el precio, pero se puede poner. Entonces, si los beneficios se miden como hemos visto antes, por ejemplo, en número de casos de enfermedad cardiovascular, en días de hospitalización, incluso en años de vida, si esos años de vida no están ajustados, estos serán estudios de coste-beneficio. No, perdón. De coste-efectividad, que se me va la cabeza. Estos de aquí serían de coste-efectividad. Si se miden por años de vida ajustados a calidad, serían de coste-utilidad. Y si estos de aquí se transforman en dinero y comparamos dinero con dinero, esto ya sería estudios de coste-beneficio. Bien, llegamos a la siguiente, que es la pregunta 43. ¿Vale? Esta pregunta perfectamente la podría haber puesto, no sé, como está aquí en este bloque, entiendo que la ha puesto un preventivista y por eso lo incluyo en
Lo incluyo como pregunta preventiva. En fin, nos dicen, señale la incorrecta respecto a la enfermedad meningocócica. Entonces nos dice uno. Opción 1. El mecanismo de transmisión es por gotas. Esto es verdadero. Opción 2. Se dispone de vacunas efectivas únicamente para la prevención de 4 subtipos de meningococo. Entonces, aquí tenemos que pasar y repasar qué vacunas comercializadas existen contra el meningococo. Pues tenemos Bexsero, que es la meningococo B, o tenemos también las tetravalentes, como por ejemplo Nimenrix. Estas serían las tetravalentes, se llaman así porque protegen contra la A, la C, la W y la Y. Entonces, ¿cuántos subtipos de meningococo llevamos ya? Pues hemos dicho que hay una vacuna contra el meningococo B, contra el meningococo A, C, W, Y. Ya llevamos 5. Entonces, la opción 2 es falsa. Eso quiere decir que las otras son verdaderas. La vacuna frente al meningococo tipo B está incluida en el calendario vacunal del Sistema Nacional de Salud. Eso es cierto, como vamos a ver ahora. Y la 4. Ante un contacto de riesgo con un paciente con meningitis meningocócica, la vacunación del contacto no debe ser la primera estrategia. Claro, no es la primera. Lo primero no es la vacunación, sino que es la quimioprofilaxis. ¿Vale? Como vamos a ver ahora a continuación. Entonces, bueno, aquí esto lo he sacado del PRAN y aquí podéis ver cómo las meningitis, ¿dónde están las meningocócicas? Las he perdido. Aquí, no, estas son las neumocócicas, perdón. Estas, las meningitis meningocócicas, hay que hacer aislamiento por gotas y ese aislamiento dura 24 horas desde el inicio del tratamiento antibiótico. Vale, aquí tenéis el calendario de vacunación infantil y por algún lado está el meningococo. ¿Dónde estaba? Vale, este es el meningococo, ¿vale? Y este es el meningococo B. Efectivamente, a los niños de 2 meses se les vacuna con el meningococo B. Bueno, 2 meses y el resto ya lo miréis vosotros, ¿vale? Y aquí tenemos, bueno, esto lo he sacado del CNE, ¿vale? De la Carlos III, de los protocolos de vigilancia. Y aquí podéis ver, pues, las medidas de salud pública que hay que tener para la enfermedad meningocócica. Y la quimioprofilaxis, pues que veáis que normalmente se hace con rifampicina o ciprofloxacino, ¿vale? O a veces con ceftriaxona. Bien, siguiente pregunta. Llegamos a la pregunta 44, que está también en el bloque de preventiva, ¿vale? Y aquí, ¿cuál era esta? Esta era de varicela, ¿vale? Sí, esta es mítica, que la podría haber puesto un pediatra, pero bueno, como está en bloque de preventiva, damos por hecho que es de preventiva. Bien, porque nos hablan de un niño de 8 años y nos dicen que su madre, que está embarazada, ha tenido contacto con él, ¿vale? La madre no está protegida, no tiene IgG frente a varicela, ¿vale? Y su hijo sí está infectado, tiene la varicela. Han pasado 3 días desde que ha tenido contacto con su hijo que tiene varicela y ella, que está embarazada, dice, ¿qué hacemos? Porque normalmente la profilaxis post-exposición de la varicela consiste en la vacunación de los contactos estrechos. ¿Qué ocurre? Que como todos sabemos, la vacuna de la varicela es una vacuna de virus vivos atenuados y en embarazadas no podemos utilizar vacunas de virus vivos atenuados. Entonces, la opción 1 nos dice administrar la vacuna a la embarazada. No. La opción 2 nos dice forzar la terminación del embarazo. No, es muy agresivo. La opción 3 nos dice es tarde para plantear una estrategia. No, nunca es tarde. Y la opción 4 nos dice que podemos administrar gamma-globulinas polivalentes o hiperinmunes. Pues es la 4. ¿Vale? Y aquí tenéis un pequeño resumen, el que podéis ver de la profilaxis post-exposición de la varicela, cuando se utiliza la vacuna y cuando no podemos utilizar la vacuna utilizaremos inmunoglobulinas. Y aquí tenéis el caso de las embarazadas, ¿vale? Hasta 10 días después del contacto con una persona infectada por varicela, podemos aplicar inmunoglobulinas a embarazadas. Perfecto. Pues ya está. Llegamos a la pregunta 45, que vuelve a ser una pregunta de epidemiología. Y esta es de
es una pregunta de interpretar riesgos relativos. Entonces, ¿cómo se interpreta un riesgo relativo? Depende. Si el riesgo relativo es mayor de 1, estamos ante un factor de riesgo y diremos, si por ejemplo si el riesgo relativo es de 1,25, diremos que la incidencia es 1,22 veces mayor en expuestos que no expuestos. Esto es lo mismo decir que la incidencia es un 25% mayor, es un 25% mayor en expuestos que no expuestos. Si el riesgo relativo es menor de 1, por ejemplo 0,80, entonces diremos que no estamos ante un factor de riesgo, que estamos ante un factor protector, ¿vale? Bueno, de hecho esto, tened en cuenta que aquí incluso que 1,25 y 0,80 son inversos, es decir, el inverso de 1,25 es 0,80 y el inverso de 0,80 es 1,25. Entonces, dependiendo de a quién consideras grupo expuesto y dependiendo de a quién consideras grupo no expuesto, en tu estudio puedes encontrar para la misma relación de causalidad un riesgo relativo de 1,25 o un riesgo relativo de 0,80. Vale, bueno, si te sale de 0,80, entonces diríamos que la incidencia es 0,80 veces mayor en expuesto. Esto casi nunca se dice porque es muy raro. Esto es en su cabeza nadie se lo imagina. Es decir, la incidencia es 0,80 veces mayor en expuestos que no expuestos. Esto suena totalmente contraintuitivo y por eso nadie lo dice, nadie lo verbaliza, porque es muy difícil de imaginárselo. ¿Vale? Entonces la gente, cuando el riesgo relativo es menor de 1, lo que haces es coges el complementario, es decir, haces 1 menos 0,80, 1 menos 0,80 es 0,20, es decir, 20%, y tú dices, la incidencia es un 20% menor en expuestos que no expuestos. Perfecto, pues volviendo al ejemplo que teníamos antes, tenemos un riesgo relativo que es menor que 1, entonces tenemos que coger el complementario de 0,47, entonces 1 menos 0,47 es 0,53, entonces si me hablan de porcentajes, la respuesta correcta va a tener que ser un 53%, porque estamos interpretando un riesgo relativo protector. Entonces va a ser o la 2 o la 4. Entonces la 2 dice, no usar mascarilla aumenta un 53%. No, aumenta no. Esto es protector. Bueno, pero no aumenta, o sea, quiere decir, aquí estamos reduciendo, o sea, no le des demasiado la vuelta a la tortilla. Aquí me están liando mucho. La 4 dice, la incidencia de SARS-CoV-2 en la población que no usa mascarilla, es decir, en los no expuestos, se disminuiría un 53% si lo utilizara. Bueno, en fin, esta pregunta es muy liosa, pero con que le dé un par de vueltas a las diapositivas que hemos visto previamente, se saca, ¿vale? Y ya está. Bueno, aquí de hecho tenéis el diagrama con este ejemplo, que sepáis que un riesgo relativo de 0,47, el inverso es 2,13, ¿vale? Entonces, en la pregunta que hemos visto previamente, que sepáis que si una persona pasa de no utilizar mascarilla, si una persona pasa de utilizar mascarilla a no utilizar mascarilla, su riesgo de desarrollar COVID se multiplica por 2,13. Y que su riesgo de desarrollar COVID se multiplique por 2,13 significa que aumenta un 113% su riesgo. Perfecto, pues venga, vamos a la siguiente. La siguiente es una pregunta que no voy a entrar mucho, es una pregunta del bloque de pediatría. ¿Vale? Simplemente es un niño de 10 meses que dice, bueno, una niña vacunada para su edad, pero que tiene unas manchas. ¿Dónde están las manchas de Koplik? Si una pregunta, tú lees manchas de Koplik, ya dejas de leer. Entonces, ¿dónde están las manchas de la boca? No sé dónde las tenía. Aquí se aprecia unas manchas blancas con un espolvoreado de harina en mucosa malar a nivel del segundo molar. ¿Vale? Y tal. Y bueno, luego el exantema eritematoso maculopapuloso morbiliforme, y la fiebre y la descamación. Bueno, esto es sarampión. Aunque esté vacunada la niña, porque además con 10 meses todavía no se ha podido vacunar bien contra el sarampión, que esa es la triple vírica, que es de vivas atenuadas, todavía no ha terminado la pauta. Entonces, va a ser el sarampión, ¿vale? Que sepáis que si vemos manchas de Koplik, aquí las tenéis en este dibujo, manchas de Koplik. Esto, bueno, en medicina no hay nada patognomónico, pero esto es, diríamos, casi cuasi patognomónico de sarampión, ¿vale? Y poco más que deciros, simplemente, bueno, que sepáis que el sarampión se transmite por el aire y ya está. Bien, siguiente pregunta.
Llegamos a la pregunta 69, una pregunta también de pediatría. Y ahora, esta pregunta que está en el bloque de pediatría me ha llamado mucho la atención que la haya escrito un pediatra, porque es una pregunta mucho más de preventiva que de pediatría, porque además esto no es tan frecuente en niños y estas cosas cuando pasan, desde pediatría se consulta con preventiva, vaya. Entonces, nos dicen, y ya os digo, además es una pregunta que no es fácil. Respecto, no es nada fácil. Es más, yo espero no estar equivocándome porque este examen lo estoy corrigiendo muy rápido. De hecho, si me estoy equivocando en alguna pregunta, que esto no lo he hecho hasta ahora, es probable que me haya equivocado en varias. En esta pregunta me puedo estar equivocando, ¿vale? Entonces, respecto a las medidas a tomar en un niño diagnosticado de tosferina, en relación a sus contactos, indique la respuesta incorrecta. Entonces nos dicen que podemos tratar con antibióticos a toda la familia. Podemos tratar con antibióticos a todo el personal sanitario, podemos vacunar a los adultos convivientes, ¿vale? Incluso aunque estén vacunados, porque es verdad que la protección contra la tosferina se pierde con la edad. Y que, bueno, esta es la que más claramente cierta es esta, ¿vale? El aislamiento que hay que tener con niños de tosferina es de al menos 5 días desde que inician el tratamiento antibiótico, ¿vale? Entonces, la 4 es claramente verdadera. Entonces, además aquí por técnica test, la 1 y la 2 se parecen mucho, ¿vale? Y a uno casi le dan ganas de darle el tratamiento antibiótico, darle la quimioprofilaxis a la familia, porque las familias son convivientes, duermen bajo el mismo techo, es un contacto mucho más estrecho que el del personal sanitario, que a lo mejor, con todo el respeto, a lo mejor hay un TCAE o otro médico de urgencias o quien sea que simplemente pasaba por delante, e incluso en el sistema sanitario muchas veces se trabaja con mascarilla, y no ha habido un contacto estrecho o a lo mejor el contacto ha sido de minutos. Entonces, dan ganas de no tratar con antibióticos a todo el personal sanitario. Ahora bien, ¿y por qué creo que es la 1 y al personal sanitario sí que en el personal sanitario es más importante empezar la quimioprofilaxis que en la propia familia? ¿Por qué? Porque el personal sanitario luego va a estar en contacto con otros niños que vengan a las urgencias o que aparezcan en la UCI pediátrica o en la planta de hospitalización. Entonces es prioritario incluso. Y esto, bueno, no me lo estoy inventando yo. Esto viene así tal cual en los protocolos de CNE. ¿Vale? Bueno, que sepáis que aquí viene, claro, durante cuánto tiempo hay que excluir los niños, ¿no? Que es durante 5 días siguientes al inicio del tratamiento antibiótico, que la tosferina se transmite por gotas, ¿vale? Y aquí es donde viene que dice que la profilaxis con antibióticos, ¿vale? Dado su limitado impacto, es decir, en realidad no, por mucho que nos creamos, en realidad no es tan efectiva, solo está recomendada en los contactos cuando se cumplen los siguientes criterios. Punto número 1, que sean contactos estrechos. En realidad no son todos los sanitarios. Esta pregunta está mal redactada porque las opciones son demasiado categóricas. En realidad esta pregunta en cualquier caso debe de ser anulable. El personal sanitario debe ser un contacto estrecho. Tiene que cumplir los dos criterios. O sea, no va a ser todo el personal sanitario, pero en fin, que sea un contacto estrecho y que pertenezca a un grupo prioritario de actuación. Es decir, personas de alto riesgo de sufrir tosferina grave o personas que puedan transmitir la infección a personas de alto riesgo. Y entonces, en este grupo, como digo, se incluye el personal sanitario porque pueden transmitir la infección a personas de alto riesgo. Porque las personas de alto riesgo acuden como pacientes a los hospitales. Pues bien, llegamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 71. Y es otra pregunta de sífilis. La sífilis les encanta a esta gente, no sé, más preguntas de sífilis. Bueno, pues nos dicen que en la sífilis, ¿cuál de las siguientes no aparece en la sífilis congénita? ¿Vale? ¿Cuál no aparece en la sífilis congénita? Pues, bueno, esta de memoria, hay que sabérsela. Esta no tiene más, no, aquí no puedes razonar, te la sabes o no te la sabes. Los dientes de Hutchinson, eso sí aparece. La nariz en silla de montar también puede aparecer. La queratitis intersticial también puede aparecer. Y lo que no aparece nunca es la cardiopatía congénita. Y además hay que saberse la memoria porque la sífilis congénita es excepcional. Pero bueno, en fin, que quiere decir que no sé cuánta gente la habrá visto. No sé si el que ha escrito esta pregunta ha visto una sífilis congénita, pero bueno. La 4. Y aquí lo tenemos, por si alguien se lo quiere leer. La queratitis intersticial, bueno, sordera, los dientes de Hutchinson, la nariz en silla de montar, todo eso y más cosas están descritas. Bien,
Pues pasamos a la pregunta 161, que era una pregunta que estaba en el bloque de dermatología, ¿vale? Y era, esta pregunta tampoco voy a entrar mucho, pero bueno, es un cazador. ¿Dónde decían el dato de que era un cazador? Erupción generalizada en tronco, refiere malestar general, acude hoy porque ha tenido fiebre la noche anterior y ha visto una mancha negra, esto es clave, en la zona abdominal. A la exploración física, la mancha negra corresponde a una pequeña escara. El paciente, aquí está, el paciente es cazador y acudió recientemente a una batida. Sobre el abordaje del caso es cierto. Vale, esta pregunta no sé si es impugnable. Lo que sí sé a ciencia cierta, y esto es, no hay quien me lo pueda debatir, es que la fiebre botonosa mediterránea es una enfermedad de declaración obligatoria. Esto seguro que es cierto. La fiebre botonosa mediterránea es una enfermedad de declaración obligatoria. Como tal, está recogida en la lista de EDOS del BOE. O sea, esto es así, no tiene discusión. Ahora, que vamos a leer las siguientes. Nos dice, el tratamiento de elección es la amoxicilina. No, porque es la doxiciclina. La 3. ¿Debe derivarse a un centro hospitalario? No necesariamente. Si el cuadro no es grave, no necesitará ir a un centro hospitalario. Y la 4. En la mayoría de los casos la fiebre precede al exantema y la escara. Esto es lo que yo no sé, no lo sé, y eso quizá sea cierto también, porque parece ser que en este paciente aparece primero la fiebre y luego la mancha negra, pero no me voy a meter ahí. Que sepáis que la fiebre exantémica mediterránea se transmite por garrapatas, que es una rickettsiosis, y ya está. ¿Vale? Y que, bueno, aquí efectivamente hablamos de que si las manchas de Copley son patognomónicas, bueno, aquí describen, no sé si será verdad, que la mancha negra constituye un signo patognomónico. Perfecto. Pues vamos a la pregunta 164. A ver, ¿esta cuál era? Ah, sí, esta era, bueno, efectivamente, no voy a entrar mucho. Es un hombre de 56 años de Paraguay que tiene enfermedad de Chagas, ¿vale? Claramente enfermedad de Chagas, y te piden la incorrecta. Entonces vamos a ir leyendo uno por uno. 1. Se debe realizar una prueba serológica con inmunofluorescencia para detectar IgG frente a Trypanosoma cruzi. Vale. 2. La reacción de cadena polimerasa tiene un valor diagnóstico limitada en esta enfermedad. Vale. Debe iniciarse el tratamiento con benznidazol para modificar la evolución de la enfermedad. Vale, aquí está la trampa, porque esta persona, ¿vale? Ya parece que tiene una fase evolucionada de la enfermedad, que tiene ya afectación cardíaca y parece que vamos a llegar bastante tarde y que el antibiótico posiblemente le haga poco o nada. Entonces, en la 3 es la falsa. Y la 4 decía, si se confirma el diagnóstico, debe estudiar a los familiares cercanos. Sí, efectivamente, hay que estudiar a los familiares cercanos por si también estuvieran afectados, ¿vale? Porque de hecho, una de las principales vías de transmisión es la transmisión vertical entre madre e hijo, ¿vale? Y la enfermedad es más frecuente en niños, ¿vale? Luego mujeres y luego en hombres, pero más frecuente en niños. Y ya está, no decir mucho más. Bueno, lo que dice la pregunta, el tratamiento de la enfermedad de Chagas incluye nifurtimox y benznidazol con una tasa de éxito superior al 80% durante la fase aguda. Sin embargo, estos tratamientos no son efectivos contra la fase amastigota. Bien, llegamos a la pregunta 177, que es una pregunta que parece escrita probablemente por un cirujano, no lo sé. Y nos dice que con respecto a las infecciones de las heridas quirúrgicas señale la incorrecta, ¿vale? Entonces, infecciones de herida quirúrgica, a mí, como preventivista, esto inmediatamente me suena en la cabeza la alarma de el programa de infección quirúrgica 0. Infección quirúrgica 0. Bien, nos dice que señalamos la incorrecta. 1. La diabetes mellitus, malnutrición, obesidad, inmunosupresión son factores de riesgo para desarrollar infecciones de heridas quirúrgicas. Sí, eso es cierto. El control intensivo perioperatorio de la glucemia es una buena práctica de prevención de las infecciones. Sí, eso es cierto. La mayoría de las recomendaciones sobre profilaxis antibiótica en la cirugía cardíaca aconsejan mantener los antibióticos al menos 48 horas tras el procedimiento quirúrgico. Que yo sepa, no.
Entonces, esta es la que yo he marcado como incorrecta. Y la 4. La antibioterapia local se emplea como método de profilaxis antimicrobiana y el tratamiento antibiótico, sobre todo en la sustitución de prótesis articulares infectadas. Vale, efectivamente. Entonces, bueno, aquí tenemos una guía de prevención de la infección quirúrgica, ¿vale? Y nos dicen que no solamente no se recomienda extender la profilaxis antibiótica más allá de las 24 horas. En la pregunta nos decían 48. Aquí dicen que no solamente no extenderla más allá de 24 horas, sino incluso cesarla en el momento de cerrar la incisión quirúrgica. Es decir, que parece ser, y cada vez hay más evidencia que lo confirma, que no tiene sentido mantener las profilaxis antibióticas una vez la cirugía ha terminado. Y bien, llegamos ya, esta, si no me equivoco, es la última pregunta que voy a corregir. Estoy viendo que me he equivocado porque esta pregunta es de epidemiología, no es de derma. Y no sé por qué se me ha colado eso ahí. Y nos dicen que en relación que cuál de los siguientes no es un criterio de causalidad de Bradford-Hill. Bueno, Bradford-Hill me importa más bien poco. Simplemente, ¿cuál de las siguientes no es una razón de peso para considerar que entre una causa y el efecto no hay una relación causal? O sea que A no es la causa de B y B no es causado por A. Pues esto, Bradford Hill, que era un chaval muy majo, se le ocurrió estos 9 criterios. Sabemos que la condición sine qua non es temporalidad, es decir, para decir que A causa B, A debe aparecer antes que B. Y eso lo sabe todo el mundo. Y bueno, otro criterio es el gradiente biológico, que es este, sin más. Y ya está. Las otras están de relleno. Ausencia de sesgos. Eso tiene sentido a nivel de un estudio, no, en fin. La ausencia de confusión, que es lo mismo, la confusión es un tipo de sesgo. Y la 4, significación estadística. Bueno, la significación estadística, si la coges muy con pinzas, uno podría decir que una asociación, o sea, si hay una fuerza de asociación muy grande entre A y B, va a ser más fácil demostrar una significación estadística, que no tiene por qué, porque la significación estadística depende de muchas cosas, no solamente de la fuerza de la asociación, pero también depende de eso. Bueno, pero no, esto sería irse un poco de la olla. Entonces ya creo que era la última pregunta. Sí, bueno, hacer unas últimas conclusiones del examen y decir qué cosas me han gustado y qué cosas no me han gustado. Bien, cosas que me han gustado. Que, bueno, es verdad, y esto lo hemos visto este año, y además, el año pasado esto se vio más claramente, cuando se pregunta patología infecciosa en el MIR, es frecuente, de hecho es lo frecuente, que se tengan en cuenta las medidas de salud pública. Eso me gusta, es un punto a favor. Ahora, y bueno, ya por decir otras dos cosas, aunque estas dos, en fin, decir que ha vuelto a aparecer una pregunta de economía sanitaria, aunque ha sido una pregunta repetida, que no le han dado una vuelta de tuerca ni nada, o sea, una pregunta con cero de originalidad, pero bueno, al menos le han vuelto a esa pregunta. Y decir que las preguntas están actualizadas porque, por ejemplo, cuando han preguntado sobre las vacunas neumocócicas, en el enunciado de la pregunta hablaban de la vacuna neumocócica conjugada 20-valente, que es una vacuna que es relativamente reciente. ¿Vale? Y luego, cosas que no me han gustado nada del examen. Bueno, la epidemiología está en vías de extinción, nada más que han caído 4 preguntas de epidemiología. Una estaba en las preguntas de reserva y no va a contabilizar para el examen porque es la pregunta número 207. Además, no solamente que solamente hayan sido 3 o 4 preguntas de epidemiología, es que el nivel está muy muy bajo. Un examen que el nivel es extremadamente exigente. Las preguntas de epidemiología son interpretar un riesgo relativo, interpretar una incidencia acumulada, que parece que no se ha avanzado nada. O sea, en fin. Bueno, si la epidemiología está en vía de extinción, la estadística ya ha muerto y le rezamos una oración por su alma porque a poco más se puede hacer. No apareció en este examen ni de refilón, ni la estadística parece que casi que no aparece ni haciendo ¿cómo se llama esto cuando alguien aparece en una película? Un cameo. Es que la estadística no aparece ni haciendo cameos. Y ya está, efectivamente, que además si pensamos que la investigación clínica es cada vez más importante
en el presente y en el futuro de nuestro sistema sanitario, que cada vez se investiga más, que cada vez no solamente los primitivistas, los clínicos y todos los médicos y los radiólogos y todo el mundo, cada vez vamos más a congresos y tenemos que hacer comunicaciones y tenemos que hacer estudios y tenemos que demostrar lo que estamos haciendo. Necesitaremos saber epidemiología y estadística. Lo considero, eso debería ser una herramienta, un conocimiento transversal, no debería ser una cosa reservada a unos pocos. Y si el Ministerio de Sanidad no pregunta esto en el examen MIR, en las facultades de medicina no se va a enseñar, porque ¿para qué vamos a enseñar algo que en el MIR no te lo preguntan? Y ya está, y decir que bueno, sigue, y bueno, y también en la estadística desaparecida, porque lo considero más importante, pero bueno, también la seguridad del paciente y la calidad hospitalaria, que previamente se preguntaron en MIRES anteriores, ¿no? La seguridad del paciente, aquella famosa pregunta de las lonchas de queso suizo, la calidad hospitalaria también se ha preguntado. En este examen no han aparecido, pero bueno, ya llevo 45 minutos de vídeo, no sé por qué me da para hablar tanto. Si has llegado hasta aquí, de verdad, 45 minutos de vídeo, si has llegado hasta aquí, solamente darte las gracias, yo estoy desvariando totalmente y en fin, y ya está. Y si quieres, suscríbete, un abrazo, gracias y hasta luego.